Hola estimados estudiantes, les saluda cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. En esta ocasión presentaré un par de ejemplos relacionados con la temática principio de casilla, que a diferencia de los principios de adición, multiplicación, inclusión y exclusión, este no proporciona una herramienta de conteo o de numeración, sino que garantiza la existencia de configuraciones particulares en hipótesis muy generales. Resulta fundamental identificar lo que llamaremos palomas y aquellos que reconoceremos como nidos. Recordemos que la primera versión de este principio establece que si n más un paloma son repartidas en n nidos de un palomar, entonces algún nido contiene al menos dos palomas. Mientras que en una segunda versión se estipula, si suponemos ahora que k es igual a 1, entonces la versión 2 equivale a la versión 1 del principio de casillas. Esto puede notarse que al sustituir el valor de k igual a 1 en la versión, queda de la siguiente manera. Si se tiene un conjunto de m objetos repartido en n casilleros y m es mayor que k, con k igual a 1 en un número natural, entonces hay al menos un casillero donde habrán dos o más objetos. Ahora, en el caso que k sea igual a 2, si se tiene un conjunto de objetos repartido en n casilleros y m es mayor que 2n, con k igual 2, un número natural, entonces hay al menos un casillero donde habrán 3 o más objetos. Si k tiene el valor de 3, si se tiene un conjunto de m objetos repartido en n casilleros y m es mayor que 3n, con k igual 3, un número natural, entonces hay al menos un casillero donde habrán 4 o más objetos. Esto puede ir siguiendo la misma estructura, por lo que se puede inferir que si k es igual a r, la segunda versión del principio de casillas se puede leer de la siguiente manera. Si se tiene un conjunto de m objetos repartido en n casilleros y m es mayor que rn, con k igual a r, un número natural, entonces hay al menos un casillero donde habrán r más 1 o más objetos, que es precisamente la definición del principio casilla en su segunda versión. Para mayor comprensión, realizaremos algunos ejemplos donde se utilizan este par de versiones. En primer lugar, tenemos sea un cuadrado de diagonal 3 en el que marcamos 13 puntos. Vamos a demostrar que tenemos al menos dos puntos que están a una distancia no mayor de una unidad. Entonces, vamos a graficar ese cuadrado cuya diagonal tenga 3 unidades. La vamos a dividir en 3 porciones de una unidad que podremos dividir dicho cuadrado en 9 cuadritos de diagonal de una unidad, como sigue. Aquí la diagonal mide una unidad, la diagonal mide una unidad y la diagonal mide una unidad. Lo que hemos hecho es dividir este cuadrado en 9 cuadritos iguales de diagonal una unidad, que nuestras palomas corresponden a los 13 puntos y los nidos corresponderán a los 9 cuadritos de diagonal una unidad. En este sentido, al aplicar el principio del palomar, podemos escribir las palomas como esto indica que, de acuerdo a este principio, que hay al menos dos puntos cuya distancia va a ser menor a una unidad. Ahora vamos a referirnos al siguiente ejemplo. Tenemos el abecedario compuesto por 27 letras
y solo vamos a tomar la primera letra de el primer nombre y de su primer apellido para cada una de las personas. Entonces nos hacen la pregunta de cuántas personas debemos de considerar para asegurar que al menos hay 2 con las mismas iniciales. Esto quiere decir que si llamamos Julio Ruiz, la primera letra es J y la segunda letra es R. Las iniciales del primer nombre y el primer apellido. Puede haber alguien que se llama José Rojas. Primera letra coincide con la de Julio y primera letra coincide con el apellido Ruiz. Entonces estamos buscando personas que se llamen distintos pero que inicien con la misma letra, tanto en el primer nombre como en el primer apellido. Entonces aquí hay 2 eventos. El primer evento corresponde a todas las formas posibles de seleccionar la primera letra. Es decir, un evento 1 que le vamos a llamar primera letra del nombre y un evento 2 que le vamos a llamar primera letra del apellido. Entonces, utilizando el principio de multiplicación, la primera letra de cada uno de los nombres puede hacerse de 27 maneras, porque es lo que cuenta el abecedario. Y la primera letra del apellido también ha de ser de 27 maneras. Entonces, para cada letra del primer nombre le va a corresponder 27 formas distintas del apellido. Es decir, que hay 27 por 27, esto es igual a 729 maneras distintas de establecer la primera letra del primer nombre y primer apellido. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que hay al menos 2 con las mismas iniciales? Simplemente seleccionamos con la persona 730. Entonces podemos concluir de la siguiente manera. Con 730 personas garantizamos las condiciones del problema. Y esto es posible solamente al aplicar el principio del palomar. Espero que estos videos hayan sido de su utilidad para aclarar las dudas referentes al principio del palomar en la versión básica y el principio del palomar en su segunda versión. Les saluda cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.